Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor, Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Romanos 13, del 1 al 7. Leemos y luego vamos a hablar nuevamente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, gracias Cristo, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta reunión hermosa que nos has regalado, en la cual estamos pudiendo alabar y bendecir tu nombre como congregación. Hemos podido adorarte por medio de las ofrendas también, escuchar el Evangelio, el tiempo de comunión, la escuela bíblica, todo ha sido hasta acá glorioso, hermoso, nos edifica, nos anima, nos alienta, consuela nuestro corazón. Te ruego que ahora también bendigas este tiempo de la exposición bíblica, que me ayudes a exponer tu palabra con claridad, con sencillez, en el poder de tu Espíritu, que me dé la capacidad y la fuerza para poder transmitir estos conceptos y que cada uno de mis hermanos, por medio de tu Espíritu Santo, pueda comprender todas estas verdades que tenemos en este texto junto con sus implicaciones prácticas para nuestras vidas, para que entonces al entenderla puedan creer de todo corazón y que eso obre en obediencia a tu palabra para que podamos ser edificados. Ruego tu asistencia y tu ayuda en todo este tiempo, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es ¿cómo debe comportarse el creyente con el gobierno? Hoy es la segunda parte, ¿está bien? Si el Señor lo permite, el próximo domingo ya será la tercera y última. Creo que no es de extrañarse que haya muchas personas que sienten algún tipo de seguridad cuando ven que por su casa hay policías, ¿no?, que están vigilando. De hecho, hace muy pocos días, muy cerca de aquí, hubo fuertes reclamos en la zona, justamente solicitando, entre otras cosas, decían mayor presencia policial. Justamente estaban reclamando eso. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay este reclamo? ¿Por qué hay este tipo de seguridad? Bueno, porque la gente sabe que las fuerzas de seguridad tienen la autoridad y la capacidad de velar por ellos ante posibles actos delictivos. Saben que para eso está la policía. Ahora, realmente no es solamente de este tiempo, sino que sabemos que siempre ha sido así, siempre ha habido delincuencia, quizá en este último tiempo se ha acentuado, pero siempre ha habido. Es por eso que cada Estado, cada gobierno, tiene que velar por sus ciudadanos y juzgar y castigar a aquellos que violan las leyes de acuerdo a la gravedad de sus delitos. Esa es una responsabilidad que tiene cada gobierno de cada nación. Ahora, lo interesante de todo esto, que esta manera de proceder, que el Estado, que los gobiernos se encarguen de esta actividad, no se dio por casualidad o por una iniciativa de los seres humanos en sí. La realidad, y por lo que vamos a ver en parte hoy, es que la voluntad de Dios que así sea. Dios quiere que así sea. Que cada pueblo tenga autoridades que legislen y castiguen al que se comporta mal y que respete y cuide a las personas que cumplen las leyes. Dios ha establecido esto. El apóstol en esta sección sigue dando a los creyentes en Roma más razones de por qué debían someterse a las autoridades superiores, como empezamos a ver la semana pasada.
Ellos tenían que considerar que este sometimiento voluntario honraba a Dios y mostraba al mundo justamente la diferencia que hay entre los ciudadanos del reino de las tinieblas y aquellos, los creyentes, los cristianos de la iglesia, que son ciudadanos del reino de la luz. Mostrar la diferencia entre unos y otros al mundo. Ahora, creo que así como los hermanos en Roma, la iglesia en Roma, hoy también los cristianos también tenemos el mismo desafío por delante. En una sociedad que está sumida en el pecado, con autoridades que en su mayoría no están muy comprometidas con el bienestar de los demás, es un testimonio tremendo el obrar con gracia y en obediencia, no tomando actitudes de rebeldía constante o demostraciones violentas de rechazo a la autoridad. Creo que es un gran desafío que tenemos en cuanto a esto. Y justamente por eso te animo a continuar atendiendo este pasaje. Creo que es un pasaje muy, muy interesante, muy fuerte por cosas que vamos a ver, por lo cual estoy muy seguro que va a ser de mucha edificación para tu vida que me sigas. El tema del sermón es el mismo de la semana pasada. De acuerdo a su nueva vida en Cristo, los creyentes deben someterse a las autoridades que Dios ha establecido. El mismo tema de la semana pasada. ¿Por qué deben hacerlo? Bueno, el texto presenta 5 razones que confirman esto. La semana pasada vimos la primera, hoy con la ayuda del Señor veremos la segunda y la tercera. La segunda razón entonces la tenemos en el versículo 3 y versículo 4 de por qué los creyentes deben someterse a las autoridades. Un creyente debe someterse a las autoridades porque esas autoridades fueron instituidas por Dios para velar por el bien de su nación. Esa es otra razón que el pasaje nos da, en el versículo 3 y 4. Ahora, antes de avanzar con esta segunda sección, creo que estaría bueno hacer un pequeño repaso de la primera parte que vimos, la primera sección, la primera razón. Lo primero que vimos era, dijimos, el mandato general de todo este pasaje. ¿Se acuerdan que lo teníamos al comienzo del versículo 1? El que cada creyente de forma voluntaria se someta a las autoridades superiores sin importar que estas autoridades sean más o menos justas. El versículo 1 decía esto, decía, sométase toda persona a las autoridades superiores. Vimos que este requerimiento no era opcional y que además tenía que ser voluntario y de buena gana porque eso es lo que agrada al Señor. Estuvimos viendo eso. Consideramos que las únicas excepciones a este mandamiento ocurrían cuando el decreto o la ley que la autoridad ordenaba al cristiano a obedecer, a cumplir, se enfrenta a las verdades reveladas en las Escrituras. Solamente en esos casos puntuales la desobediencia civil dijimos que es legítima. Cuando hay un choque de conflictos, ¿no?, entre lo que las autoridades dicen y lo que Dios dice, nosotros por sobre todo honramos y respetamos y servimos al Señor. Él es nuestra autoridad mayor. A Él es que le entregamos toda nuestra obediencia. Pero también asumimos la semana pasada que estas situaciones de este conflicto que pueda haber son excepcionales. De manera regular, el precepto es entonces que debemos obedecer tanto a Dios como a los hombres. Luego de explicar ese mandato que vimos al principio del versículo 1, el texto presentó la primera razón de por qué el creyente debe someterse a las autoridades superiores. Dijimos porque la autoridad que ellos poseen le fue delegada por Dios. ¿Se acuerdan? Versículo 1, la siguiente parte decía, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, que cada autoridad gubernamental sobre la nación está en ese lugar solo porque el Señor así lo ha dispuesto. Aunque ese gobernante lo reconozca o no lo reconozca, Dios lo ha puesto en ese lugar. Ahora, luego de dar esta razón, el texto presentó una implicancia lógica a esta realidad. Si alguien se opone y se rebela contra la autoridad, en algo que no vaya en contra de los mandatos divinos, en verdad esa persona y ese creyente se estaría oponiendo a Dios mismo que lo puso a ese gobernante. Y por lo tanto, la condena que pudiera recibir por parte de las autoridades no estaría mal, ni podría ser visto por el creyente como una persecución a su fe o un sufrimiento por la obra de Cristo. ¿Se acuerdan? Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, a partir de todo eso, el pasaje prosigue en esta nueva sección dando más explicaciones
acerca de la labor de las autoridades superiores, de acuerdo al propósito que Dios ha establecido por ellas. Lea conmigo ahí, versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Qué significa esto? Bueno, que la responsabilidad de los magistrados, aquí la idea de magistrado es otra palabra similar, sinónimo para hablar sobre las autoridades del gobierno. La responsabilidad de ellos es cuidar el orden social de la nación que les toca gobernar. Ellos deben velar por hacer respetar las leyes de la nación, castigando a los que no la cumplen. Por esto, como dice el pasaje, no están instituidos para generar temor, como aquí menciona, en la gente que respeta y cumple las leyes, sino en los que violan las leyes, en los que no las cumplen. De acuerdo a sus conciencias y al sentido interior que cada uno de estos gobernantes tiene de lo que está mal y de lo que está bien, ellos dictan y sostienen normativas buscando preservar el orden, cuidando a los ciudadanos que obedecen lo bueno y juzgando a los que no lo hacen. Un comentarista bíblico remarca lo siguiente: por medio de la revelación natural de Dios que ha sido escrita en la conciencia y la razón humana bajo los términos de su gracia común y universal, aún los gobernantes no regenerados conocen y distinguen lo recto de lo erróneo y en consecuencia saben que parte de su deber consiste en castigar al que hace lo malo y aprobar al que hace bien. Las autoridades civiles también se dan cuenta de que una moralidad básica resulta esencial para que una sociedad funcione bien. No existe sociedad alguna que pueda mantenerse por mucho tiempo sin frenar de alguna manera el homicidio, el robo, la deshonestidad, la inmoralidad sexual y la violencia. La buena conducta es esencial para la autopreservación de cualquier nación y sin ella la sociedad se autodestruye. Ahora, a partir de esta labor que tienen las autoridades, es que el apóstol explica las consecuencias positivas y negativas que los ciudadanos de una nación pueden recibir de acuerdo a su manera de atender o no atender a las normas establecidas por sus gobernantes. Dice ahí lo siguiente en el versículo 3, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, creo que está bueno ir por partes para poder entender. Por un lado, se presentan dos tipos de situaciones. Primero, dice aquí que si una persona hace lo bueno, el texto no menciona que tendrá alabanza de las autoridades. Esto quiere decir, básicamente, que un principio general, no una regla 100% seguro, sino es un principio general, es que si un ciudadano, en este caso, obviamente estamos hablando de un creyente también, hace lo bueno, o sea, respeta las normas establecidas por sus autoridades, será respetado y protegido por ellas. Esto tiene que ver de recibir la alabanza. Como explica un comentarista bíblico, Dios ha designado que el gobierno civil sirva para promover el bien público. En términos generales, los ciudadanos pacíficos que cumplen la ley han recibido un tratamiento favorable por parte de sus gobiernos a lo largo de la historia. Con algunas excepciones notables, tales personas no han tenido que temer a la autoridad. Saben que mientras hagan lo bueno, no solo se librarán de ser maltratados por la autoridad, sino que tendrán alabanza de ella. Pero también, por otra parte, si alguien hace lo malo, o sea, desobedece o viola las normativas de su nación, dice el texto que debería tener temor porque se expone al castigo de las autoridades. Si los gobiernos humanos tienen que proteger y promover el bien de la sociedad, entonces deben castigar el mal. Es por eso que todo aquel que hace lo malo tiene razones para tener miedo de ser descubierto en lo que está haciendo. Por eso muchas personas que hacen lo malo buscan hacerlo de una manera que no lo logren detectar, porque saben que se exponen a un castigo.
Otro asunto importante también de aquí, de este pasaje, para entenderlo, es notar que el texto remarca algo muy claro, que como ya dijimos anteriormente, las autoridades civiles, nuestros gobernantes, dice el pasaje que son servidores de Dios. Es muy interesante esto, ¿no? La palabra utilizada aquí en el original para servidores de Dios, para hablar de los gobernantes, es la palabra diáconos. Nosotros lo hemos utilizado para otras cosas, ¿no? Para hablar de personas sirviendo en una iglesia, pero aquí llamativamente también utiliza la palabra diáconos. Esto quiere decir que las autoridades sirven, trabajan para Dios. Lo reconozcan o no lo reconozcan, ellos trabajan para Dios. La autoridad que poseen para servir debe ser respetada porque, como dijimos, Dios se la ha delegado. Pero no solamente eso, sino también, por lo que vemos en esta sección, el servicio que cumplen para Dios, en esto de ser servidores de Dios, es también con un fin determinado. Están en ese lugar, sirven a Dios, pero sirven a Dios de acuerdo al propósito que Dios tiene. ¿Cuál es? Bueno, como ya vengo diciendo y comentando en lo que vemos aquí en el pasaje, el propósito, la meta que tienen es de cuidar y servir al que hace lo bueno y juzgar y castigar al que hace lo malo. Esa actividad que realizan la hacen para Dios. Dios los ha puesto para que hagan eso. Pablo mismo, como un testimonio en su propia vida, le había pasado, había experimentado este cuidado de las autoridades. Él había tenido un encontronazo, ¿no?, en Jerusalén, y entonces apela a las autoridades romanas para un juicio justo. Dice en Hechos 25, fíjense cómo dice Pablo, se presenta ante las autoridades y dice: porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir, o sea, no rehúso ser castigado si es lo que corresponde. Pero si nada hay de las cosas de que esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Entonces dice: a César apelo. Él como ciudadano sabía que tenía derecho a tener un juicio justo de lo que le estaban acusando y nadie lo pudo tocar, y la gente o los representantes de Roma allí en la ciudad los llevaron a Roma porque era el derecho que él tenía. Él se amparó en la ley que lo protegía. Incluso la ley también lo protegió cuando fue acusado en uno de sus viajes misioneros. Él, estando en Éfeso, también se arma un alboroto grande y lo quisieron culpar de cosas que él estaba haciendo, que no estaba haciendo, y entonces lo presentan ante los magistrados de la ciudad, y los magistrados son claros en lo que le dicen, porque empezaron a acusarlo de un montón de cosas, hacía los gritos y haciendo un montón de cosas, y entonces el magistrado le dice: si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir. Él le dicen: esto no es cuestión de que cada uno haga y grite y diga lo que quiera. Ustedes tienen alguna acusación contra Pablo, bueno, presenten una audiencia y lo van a acusar. Entonces es como que los magistrados lo calman, ¿no?, y la gente se va nuevamente, ¿no? Él mismo sabía, Pablo mismo, que si su accionar no era de acuerdo a la ley, merecía ser castigado, como mencionaba anteriormente. Así que todo esto que él presenta aquí sobre la manera de obrar de las autoridades, de aquellos que gobernaban, no era solamente una enseñanza de él, de parte de Dios, sino algo que él mismo había ejemplificado en su propia vida. Él se había comportado como un buen ciudadano y había actuado como tenía que actuar y no se había salido de la ley. Además también se nos remarcan, fíjense hermanos, que el medio que las autoridades poseen para cumplir con esta tarea que tienen, ellos tienen que cumplir una tarea de honrar al bien, ¿no?, y castigar lo malo, y aquí se nos presenta el medio por el cual pueden hacer esta obra. ¿Qué se dice de ellos? Que las autoridades, dice el texto, llevan la espada. Versículo 4 dice: no en vano llevan la espada. Ahora, ¿qué significa esto de que las autoridades llevan la espada? Bueno, hay discusiones entre los eruditos en cuanto a la interpretación de esto. Es claro, entiendo que no está hablando de una espada literal, no está diciendo que las autoridades tienen una espada. La palabra en el original aquí para espada es majaira, que apuntaba a una espada corta o daga como las que usaban los soldados.
podemos entender que en realidad Pablo está utilizando esta palabra de llevar la espada de una manera metafórica para hablar acerca del poder que poseen las autoridades para justiciar a aquellos que desobedecen a la ley de una nación. Espada en el sentido del castigo, del poder que tienen, bueno, ¿entendés, no? Espada, de ser duro. Es un poco esta la idea, y no es extraño, obviamente, no es la única vez que se utiliza la idea de una espada literal, de una espada para hablar en sentido metafórico. En Mateo 10:34 se utiliza la misma palabra y no está hablando de una espada literal, sino de otra cosa. Fíjense, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice Jesús, no he venido para traer paz, sino espada. Jesús no estaba trayendo una espada literal, evidentemente esto hablaba de otra cosa. Es un símbolo esto que dice de llevar la espada, un símbolo que apunta al derecho y al poder que tienen los gobiernos civiles de castigar los crímenes de los malhechores. Dios los ha puesto en ese lugar con una determinada función y esa función la cumplen y tienen el derecho de hacerlo porque Dios lo estableció y porque tienen obviamente los recursos para hacerlo. Esta es la forma entonces que tienen las autoridades para controlar la maldad en la sociedad. Tienen que castigar al que hace lo malo. ¿Por qué? Porque ellos llevan la espada. Algo más que se puede notar es que con el uso de esta espada, dice aquí el pasaje que los gobiernos son los vengadores, dice, de parte de Dios para castigar justamente al que hace lo malo. O sea que detrás de cada castigo justo a los que transgreden las leyes, es Dios mismo que lo permite como una manera de mantener la paz y el orden social en cada pueblo del mundo. Pero no solamente por eso, sino también como un modo de cumplir con sus propósitos de castigar de manera ocasional el mal. ¿Se acuerdan que hace unos versículos atrás se nos mandaba a nosotros no vengarnos, sino dejar la venganza en manos de Dios? Y bueno, evidentemente con eso nos está mostrando que no es el rol nuestro vengarnos, sino que en todo caso tenemos que dejar en manos de Dios y a quien Él se los delegue. En este caso, evidentemente, parte de esa delegación lo hace en las autoridades superiores, que ellos sí tienen que juzgar y castigar y vengarse. Así dice aquí el texto. Ahora, con todo lo visto en esta sección, con cada una de estas partes, se puede llegar entonces a determinar la segunda razón de por qué el creyente debe someterse a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque ellas fueron instituidas por Dios para velar por el bien de su nación. Por lo tanto, el creyente, al igual que cualquier otra persona que no se sujeta a estas autoridades, se va a exponer a un castigo que justamente es justo y es permitido por Dios. Para que se entienda, es verdad que a veces hay motivos por el cual la desobediencia civil es legítima y que en esos casos el castigo es injusto por parte de las autoridades. Definimos que la desobediencia es adecuada cuando se manda o se decreta algo contrario a las Escrituras. Por ejemplo, en un país, comunista, donde no se permite predicar el Evangelio, si un creyente detenido porque está predicando el Evangelio y lo castigan, ese castigo es injusto. Dios no lo ha mandado a castigar a las autoridades con algo que va contrario a su voluntad. Pero dejando esas excepciones de lado, el precepto es claro. Cuando las autoridades le dan al creyente un lineamiento que no vaya en contra de los preceptos bíblicos, el creyente debe obedecerlos, porque tiene que considerar que sus gobernantes están en ese lugar porque Dios los ha puesto ahí para que velen por la paz social. Y aunque la labor de los gobernantes no siempre sea eficaz y muchas veces incluso muestran un desprecio a la tarea que hacen, poniendo énfasis no en el bienestar social, sino en su propio bien, en sus propios intereses, antes que el bien de la sociedad, si en definitiva lo que están pidiendo es correcto y no va contra la Biblia, no se justifica que el creyente no acate sus requerimientos. Y para eso, hoy lo vamos a usar dos veces. Vamos a volver, ¿se acuerdan el ejemplo que usé la semana pasada? La famosa ruta cerca de mi casa y con un semáforo en esa ruta. Imagínense que ese instrumento de control, quizás uno puede pensar, ¿qué razón tiene de ser? No, ponen semáforo, ¿para qué hinchan con tanto semáforo? ¿No? A veces la persona se enoja, ¿no? Pero bueno, ahí está puesto.
Entendemos que está ahí ese semáforo para controlar el tráfico y entendemos que si cada uno hiciera lo que quisiera en cuanto a obedecer o no a ese semáforo, a las leyes de tránsito, sería un caos y un peligro para los conductores y los peatones. Si yo digo, bueno, no, para mí rojo es avanzar y verde es avanzar y amarillo es avanzar. Si todos pensáramos así, cuando la ley de tránsito dice otra cosa, nos vamos a terminar todos yendo al seguro bastante seguido. Y ni hablar de los pobres peatones. Algunos se ríen porque tienen esa regla, ¿no?, propia que hicieron. Por lo que entonces tenemos que entender que aunque tengas diferencia de criterio con las autoridades, la idea es que tenés que respetar el semáforo porque el gobierno ha determinado que con eso, errado o no, ellos creen que ayudan al orden, a la paz, en este caso al orden en el tráfico. Si no haces caso, te podés exponer una multa. Y que te haya metido una multa por pasar un semáforo en rojo, no tenés excusa. No puedes decir que fue persecución de tu fe. La recibiste por no haber acatado las normas vigentes y por lo tanto sos responsable. Te llega la multa y decís, esto lo hace porque soy cristiano. No, es porque pasaste el semáforo en rojo. Porque tenías que ir a 80 y ibas a 120 o lo que dé. No está bueno eso. Hay que responder bien. Así que no se puede ver eso tampoco como persecución por tu fe, sino como lo que es una rebelión contra las autoridades y por ende contra Dios mismo, que le has dado la espada al gobierno, en este caso serían las multas, la espada, para sancionar al que hace lo malo. ¿Se entiende un poco el concepto? Espero que sí. Intenté usar el ejemplo para entender. Ahora bien, hermanos, al reflexionar en lo que el pasaje remarca en el trabajo, la obra que tienen las autoridades, lo que tienen que hacer y la autoridad que tienen para hacerlo, la espada, considero, hermano, entonces que es claro que lamentablemente gran parte del caos social que hoy observamos se relaciona que justamente las autoridades no están cumpliendo con la obra que Dios les ha encomendado y que por eso ellos van a rendir un día cuentas delante de Dios. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, creo que tiene que ver con que justamente las autoridades han despreciado la voluntad de Dios revelada en las Escrituras para seguir ideologías humanas que van justamente contramano de lo que el Señor demanda. Han seguido sus propias ideologías humanistas, diabólicas, terrenales, y no la voluntad de Dios, y los resultados están a la vista. En algunos ámbitos se ha suavizado el castigo lógico que demanda la transgresión de la ley, no cuidando y protegiendo debidamente al que hace el bien y poniendo más énfasis en velar por el que hace lo malo, poniéndolo bajo el supuesto paraguas de supuestos derechos humanos. En ese sentido, hermanos, la ley de Dios fue clara y no debería ni minimizarse ni suavizarse. Cuando alguien violaba las normas, debía pagar de acuerdo al daño causado. Por ejemplo, en Éxodo 21, 22 al 25, tenemos un ejemplo de este concepto. Mira lo que dice. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerto, o sea, tiene a su bebé prematuro, pero ni la mujer muere ni el bebé tampoco muere, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, evidentemente ya sea la muerte de la madre o la muerte del niño que estaba en el vientre de su mamá por haber sido abortado prematuramente, entonces dice el Señor, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es interesante porque este pasaje nos está mostrando cómo llama el Señor a lo que está en el vientre de esa madre. ¿Cómo le llama? Vida. No le llama conjunto de células. Le llama vida. Por eso se paga vida por vida. Porque es una vida para Dios.
Incluso la enseñanza de Jesús, de la cual algunas personas agarran para decir que los conceptos de vida por vida, ojo por ojo, ya están abolidos, porque algunos dicen que caducaron completamente porque Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, vida por vida, entonces yo les digo, en realidad esa enseñanza de Jesús no fue eliminar estos aspectos morales de la ley. Cuando Jesús habló acerca de eso, Él expresaba la importancia de la misericordia y considerando que estos mandatos de la ley no fueron dados para justificar las venganzas personales. O sea, que tuvieran que pagarse por el daño realizado, no daba lugar a que cada uno entonces asumiera la responsabilidad de ser un vengador de parte de Dios y andar haciendo justicia por su propia mano. A ver, esto que Jesús explicó no era novedoso. Él no es que está aclarando algo que no estaba claro en el Antiguo Testamento. Estaba claro, lo que pasa es que los maestros de la ley habían tergiversado la ley. Pero estaba claro en el Antiguo Testamento que no instaba la Biblia, la ley de Dios, a la venganza personal, sino a un juicio justo sobre las situaciones que acontecían. No es que en la antigüedad por cada uno que moría, otro tenía que pagar con la muerte. No, de acuerdo a la situación se tenía que evaluar. Eso lo vemos, por ejemplo, fíjense, en Números 35, 22 al 25. Miren, otro caso de una muerte, diferente al anterior, dice, mas si casualmente una persona empujó a otra y la mató sin querer, lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, fíjense, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. O sea, probablemente un amigo, un familiar de aquel que murió quiere ir a matarlo, al que mató sin intención. Pero la congregación, los jueces iban a tener que juzgar y ver si esto fue así, si no hubo alevosía, no hubo violencia, no es que lo hizo a propósito, sino que fue sin querer. Y entonces la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre y la congregación la hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Lo que la ley daba era cuando alguien mataba a otro sin querer, entonces se le abría una ciudad donde esa persona podía vivir y aquel que quería ir a vengarse no podía tocarlo mientras estuviera dentro de esa ciudad. Evidentemente de esta manera se protegía de las revanchas o de las venganzas personales. Por lo que entonces, con todo lo que estamos viendo, hermanos, entendemos que la responsabilidad de los gobernantes de castigar con justicia los actos de rebeldía se mantienen. Los aspectos morales de la ley en cuanto a este asunto se mantienen, no han cambiado. Hermanos, no es de extrañar que en la época del Antiguo Testamento no se registraban en el pueblo de Israel que hubiera cárceles que albergaran, en las que habitaran los que cometían los actos delictivos más graves. ¿Por qué? Porque la ley de Dios se cumplía y aunque no siempre funcionó de manera ideal en todo, en la sociedad judía, es claro que seguir los lineamientos generales produjo que no existiera el caos social que hoy podemos observar. La gente no andaba como hoy, los delincuentes no andaban como hoy matando a mansalva. Los hombres no andaban como andan hoy, abusando de mujeres y viviendo como si nada pasara. La ley era severa. La gente se cuidaba, porque sabía que si lo pescaban en algo grave, no le iba a ir para nada bien. Mirando con detenimiento las Escrituras, hermanos, vemos que la severidad de Dios de castigar con rectitud al que atentaba contra la vida de los demás fue incluso dado antes de la promulgación de la ley de Moisés. No es que esto empezó con la ley de Moisés, incluso antes Dios mandaba a las personas y establece un precepto de que debía ser severo el tema de atentar con los demás. Fíjense lo que dice en Génesis 9:6. Bien temprano en la historia dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramado, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. E incluso aunque no lo puse, usted ve y ve el relato de Génesis de cuando Caín mata a su hermano Abel, y Dios llama a Caín
¿qué le dice? La sangre de tu hermano clama por lo que cometiste. Por otro lado, la Biblia nos refleja ejemplos de que fue en los momentos de mayor desprecio a los lineamientos divinos, cuando en Israel, como dice en el libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, que ocurrieron algunas de las peores atrocidades que se registraron en la nación, violaciones, asesinatos y demás cosas. Vos podés ver al final del libro de Jueces. Léelo con tranquilidad, vas a ver que te asusta ver la maldad que estaba ocurriendo, justamente cuando la gente hacía lo que le parecía y las autoridades no hacían nada al respecto. De hecho, hermanos, la palabra de Dios registra que parte de las causas del juicio de Israel, que los llevó a la destrucción de la nación y a la cautividad, se debió al excesivo número de asesinatos sangrientos cometidos que no fueron castigados como correspondía. El profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 7, versículos 23 y 24, aclara esto. Dice, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Ezequiel está diciendo, voy a castigar. Dios dice, voy a castigar, porque hay violencia, porque hay muertes y nadie juzga. Entonces yo voy a enviar mi castigo y los voy a destruir por no haber actuado con justicia ante tanta maldad. Hermanos, cuando en una nación no se administra la justicia como se debe, tarde o temprano el juicio de Dios va a caer sobre esa nación. Es así. En verdad, hoy por hoy se ha llegado a un punto tal que hasta las autoridades de muchas naciones, incluida la nuestra, han aprobado la mayor atrocidad de todas en cuanto al desprecio de la vida humana. De acuerdo a supuestos derechos de las personas, se están cometiendo actos violentos horrendos, como el asesinato de seres humanos que todavía no han nacido. La peor atrocidad, matar y que no pase nada a seres que todavía no nacieron, que son indefensos y no se pueden defender. Como comenta el pastor MacArthur en cuanto a esto, y con lo que adhiero plenamente, él dice lo siguiente: el aborto es el homicidio que se comete en contra de seres humanos que no han nacido, y una nación que permite y hasta alienta esta ejecución espantosa de los más inocentes e indefensos seres creados a imagen y semejanza de Dios, de ninguna forma podrá escapar a su juicio inminente. La tierra clama por la sangre derramada de millones y millones de bebés masacrados. Dios va a responder. Hermanos, no debemos tener temor de afirmar que parte de los males actuales de nuestra sociedad tiene que ver con la decisión de los distintos gobiernos de suavizar las penas, de ponderar el cuidado de los delincuentes y velar por su cuidado por sobre el de los ciudadanos honestos y trabajadores que cumplen con las leyes como corresponde. Mismo también, hermanos, de expresar con claridad que es una aberración lo que se ha hecho de aprobar el asesinato de niños antes de nacer. Por más que le llamen interrupción, por más que le llamen derecho, es un asesinato. La Biblia dice que es un asesinato, que lo que matan en ese vientre es una vida. Incluso, hermanos, tenemos que decir que es así, aunque por decirlo seamos maltratados o censurados. Supuestamente hay libertad, pero cuando se dicen estas cosas te censuran, te persiguen. Pero ¿saben por qué no hay que tener temor de decir esto? Porque es la realidad, porque es la verdad de las cosas, sin importar si parte de la sociedad
parte de las personas, parte de los medios de la comunicación o parte de los gobiernos lo aceptan o no, no importa. Lo que es verdad, aunque a la gente no le guste. Aunque la mayoría diga que no es bueno o que es malo, no importa. La verdad es verdad, porque Dios lo dice. Y no hay que tener miedo de callar. Incluso de ser perseguidos por decir la verdad. Porque seguramente de aquí a un tiempo vamos a ser perseguidos por decir la verdad. Y porque tenemos que decir la verdad por amor a nuestros hijos. Porque la próxima generación de ellos va a ser peor que la nuestra si no le decimos la verdad. Porque están todo el tiempo siendo bombardeados por gente que le dice otra cosa. Tenemos que decir las cosas como son, hermanos. Estamos como estamos porque nuestra nación se olvidó de Dios. Porque se alejó de sus mandatos. Porque se alejó de su voluntad. Porque Dios dijo una cosa y nuestra nación hizo otra. Y por eso vamos a ser juzgados. Un hombre de Dios como Robert Duncan Colbert, que hace unos años atrás partió a la presencia del Señor, con 98 años de edad. Él escribió algo muy significativo en cuanto a esto en uno de sus libros, que quizás pueda sonar como extremista en este tiempo, pero que creo que al menos nos debería llevar a la reflexión personal en cuanto a este tema. Él decía algo así, mira, es una cita larga, pero muy interesante, al menos para pensarlo. Dice, lo que no se debe perder de vista es que por muy desagradable que sea la labor del carcelero y el uso del látigo, la celda, la vara, etcétera, etcétera, todas estas cosas están detrás de la estabilidad de la sociedad civilizada y es necesario que lo estén porque así lo ha declarado Dios en armonía con la realidad humana antes que con las opiniones de los sociólogos incrédulos. El gobierno con sus poderes coercitivos es una necesidad social que ha sido determinada por el Creador, no por los dictados de la estadística o de algún equipo universitario dedicado a la investigación social. Ninguna sociedad puede, mediante votación democrática, librarse de las multas, la prisión y hasta de la pena capital y aspirar al mismo tiempo a tener un éxito permanente en el mundo. La sociedad que trate de hacer tal cosa ha perdido contacto con las realidades del ser humano, su estado caído y pecaminoso, las realidades del mundo y la verdad de la revelación divina que se encuentra en la naturaleza, la conciencia humana y la Biblia. Muy interesante para pensarlo. Creo que también otra cuestión a pensar es acerca de que a veces los creyentes, al considerar la falencia de cada gobierno civil, terminan viendo a las autoridades como un obstáculo o algo inútil en la vida. Pero eso no sería considerar que justamente Dios usa a las autoridades humanas, sean más o menos justas, como un medio de restringir la maldad y de preservar a las naciones diferentes. Incluso aquellas autoridades que nos parecen las peores, de una u otra manera fueron usadas por Dios para cumplir con alguno de sus propósitos. Aunque como mencionaba la vez pasada, Dios no es responsable por las maldades que cometan, por las cuales cada uno de estos gobernantes van a dar cuenta un día. Un comentarista de la Carta de Romanos llamado Robert Haldane remarcó lo siguiente respecto a esta sección. La institución del gobierno civil es una dispensación de la misericordia divina y su existencia es tan indispensable que en el mismo instante que cesa de operar bajo alguna forma, se vuelve a establecer en otra. El mundo, desde el momento de la caída, cuando se introdujo de inmediato el dominio de una parte de la raza humana sobre la otra, se ha mantenido en un estado tal de corrupción y depravación que, sin el obstáculo poderoso presentado por el gobierno civil, en medio de las pasiones egoístas y pérfidas de los hombres, sería mejor vivir entre las bestias del campo que en la sociedad humana.
Tan pronto se retiran sus obstáculos y restricciones, el hombre se muestra a sí mismo en su carácter real. Cuando no hubo rey en Israel y todos hacían lo que bien les parecía en sus propios ojos, en los últimos 3 capítulos del libro de Jueces podemos ver cuáles fueron las consecuencias escabrosas de tal desbarajuste. Hermanos, al entender que esas autoridades que están en el lugar son puestas por Dios y Dios le ha dado la responsabilidad de velar por la nación, por el bienestar de la nación, creo que esto nos debería llamar a obrar de una manera acorde, al menos en 3 ámbitos. Primero, en someter y obedecer a las autoridades de lo que piden, si lo que piden no va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si ellos están en ese lugar de eminencia para preservar el orden, protegiendo al que hace lo bueno y castigando al que hace lo malo, probablemente muchos creyentes se exponen a sanciones simplemente por su propia responsabilidad al haber actuado en desobediencia. Tenés que someterte en definitiva porque ellos están regulando las cosas que se hacen dentro de la nación. Así que primero, la primera acción al pensar en esto es someternos, obedecer a las autoridades. Lo segundo que nos llama a esto a pensar es que debemos, evidentemente, orar por nuestras autoridades. A veces nos olvidamos de esto. Orar por nuestras autoridades, orar por nuestros gobernantes, orar por los jueces, orar por los legisladores. Por un lado, para que ellos puedan actuar con sabiduría y que esa sabiduría los lleve a dictar leyes que velen por la seguridad y la integridad de las personas que obran bien y que leyes que castiguen con severidad a los que hacen mal. Y para que hagan eso se necesita que también nosotros oremos para que Dios le dé sabiduría, para que justamente eso ayude a que la sociedad viva de una mejor manera. Algo de eso Pablo se lo remarca a Timoteo, ¿se acuerdan? 1 Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos orar para que Dios le dé sabiduría a nuestros gobernantes, pero también, hermanos, debemos rogar a Dios por su salvación, para que sea librado de la condenación en la que están a causa de su maldad. A veces lo tomamos en poco esto. Tenés que orar por la salvación de tus gobernantes. Tenés que orar. Por el presidente, sí. Y por el gobernador, y por el intendente, y por los jueces, por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la salvación de sus almas, así como todos los pecadores en el mundo. Y tercer cosa que nos debe llevar a considerar esto es confiar en el Señor. Dios está cumpliendo con sus propósitos divinos, incluso por medio de los gobernantes que no sean los mejores. Aunque lo creas o no, Él está cumpliendo un propósito con Alberto. Algo está queriendo hacer. No estamos muy seguros qué, pero algo seguro, porque la Biblia sí te dice que con todos los gobernantes Él tiene propósitos y por eso están en ese lugar. Por eso tenemos que confiar en Dios, sea lo que sea que pase. Tenemos que confiar en Dios. Incluso Dios usa las situaciones más duras que tengamos que afrontar en cuanto a la relación que tenemos con nuestro gobernante para nuestro propio bien. Incluso los momentos difíciles, incluso todo lo que pueda pasar, todo lo que ellos puedan definir, incluso cosas que nos perjudiquen realmente, Dios va a usar todo eso para nuestro bien. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. ¿Te acordás? Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se acuerdan que explicamos? Dios usa todas esas situaciones para tu bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. Por esta realidad, hermano, es que los creyentes pueden y deben estar en paz, con confianza y seguridad, más allá de quien los gobierne. Tenemos que confiar en el Señor, que Él está al control.
Él está al control. Él es el soberano sobre todo el mundo, sobre todos los gobernantes. Finalmente vamos a ver la tercera razón de por qué deben someterse a las autoridades los creyentes. Un creyente debe someterse a sus autoridades porque es lo que se requiere de acuerdo a su conciencia. El pasaje prosigue dando una razón más de por qué el creyente debe someterse a las autoridades superiores. Versículo 5, que dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El texto presenta una situación que aclara una realidad. Es verdad que los cristianos deben someterse a los gobernantes porque ellos están en esa función para velar por el bienestar de los ciudadanos, respetando y cuidando al que hace bien y castigando al que hace mal. Así que sabemos y entendemos que al que desobedece se pone al juicio por el mal que hace. Pero aunque esto es verdad, esa no es la única motivación que debe predominar para cumplir con el deber de sujetarse a las autoridades. También debe primar el hecho de que el creyente debe someterse, dice, a causa de la conciencia. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hay personas que tienen diferentes opiniones. Algunos dicen, y no es tan descabellado pensarlo, aunque no es mi opinión, pero algunos dicen que se refiere a la conciencia de los demás. O sea, que sabiendo que debo cuidar a los más débiles en la fe, una actitud rebelde de un cristiano maduro contra su gobernante puede generar un tropiezo grande entre los hermanos más inmaduros. Algunos piensan eso. No es mi opinión. Yo creo que en verdad considero que la interpretación de lo que aquí está queriendo decir, la interpretación correcta de este concepto es la idea de que el creyente, como dijimos, debe someterse, aparte del cuidado de no cargar el castigo sobre su vida, principalmente porque su propia conciencia le remarca que debe evitar desobedecer en algo que el Señor quiere que haga. Principalmente tiene que ser por eso. O sea, si sabes que algo está mal, por encima de guardarte del castigo que puedas recibir por algo indebido, se encuentra la realidad de que no deberías hacerlo porque tu conciencia te hace considerar que lo mejor para tu vida es obedecer a los preceptos del Señor. El cristiano, hermano, no quiere desagradar al Señor. Así que si en su conciencia sabe que algo que puede hacer no es bueno, entonces no debe hacerlo, independientemente de si es castigado o no por las autoridades civiles. Esta es la razón, la tercera razón por qué el creyente debe someterse a su gobernante, por causa de su propia conciencia. Y acá volvamos a utilizar nuevamente mi querido ejemplo de la ruta y el semáforo para ilustrar esta sección. ¿Hay muchos hermanos aquí que manejan? Sí, me imagino que sí, ¿no? Suponete que vas por esa ruta que te digo, sábado a la tarde, ¿no? 3 de la tarde, no hay mucho tráfico, la gente ya anda por ahí, así que no hay mucho tráfico, no es día de semana. Vas muy tranquilo y llegás a mi querido semáforo y te parás, ¿no? Ves que está en rojo, entonces ya vas frenando, ¿no? Y mirá, ¿no? No hay cámara de fotomulta, ¿no? Mirá, no hay cámara por ningún lado. Mirás así, no ves ningún oficial de tránsito, no ves ningún policía. Así que ya te estás dando cuenta cuando estás llegando que si pasás en rojo, nadie te va a sancionar, porque nadie te está viendo. No hay ninguna autoridad en ese momento que esté controlando el paso. La duda sería, ¿eso te justifica para transgredir una normativa que ellos han impuesto como ese semáforo, que no va en contra de ningún mandamiento de las Escrituras? ¿Te da el ok? Nadie responde. Claro que no. No te da el permiso el que nadie te vea y no te van a castigar para desobedecer. No. ¿Por qué? Porque tu conciencia te dictamina que es correcto obedecer sin importar si tu transgresión sea castigada o no. Entonces, como buen cristiano y buen ciudadano, no ves a nadie, pero decís, sacás el cambio, sacás el pie del acelerador y frenás aunque sabes que nadie te va a castigar. Y esperás esos 30 segundos que se vuelven eternos y nuevamente en amarillo y verde salís con tranquilidad a decir, Señor, obedecí
porque es lo que tenía que hacer. Creo que este ejemplo mínimo puede ayudarte, ¿no?, a clarificar un poco lo que esta sección explica. En definitiva, hermanos, más importante que por razón del castigo justo que pudiera llegar a recibir, es a causa de tu propia conciencia que debes someterte, porque en resumidas cuentas, si te estás revelando los lineamientos de las autoridades, estás desobedeciendo al Señor mismo que los ha puesto en ese lugar de autoridad. Como remarca un comentarista, como hijos de Dios mismo, en quienes mora el Espíritu Santo, deberíamos darnos cuenta de manera instintiva en nuestro discernimiento espiritual que la desobediencia y la falta de respeto hacia el gobierno es algo errado, bien sea que tales pecados sean o no castigados, y que la obediencia y el respeto a autoridades son correctas, bien sea que tales buenas acciones nos protejan o no como sus súbditos. Al ir terminando esta segunda parte, creo que todo esto nos llama a una reflexión muy profunda, hermanos. Ser un creyente lleno de Dios no es solamente explicar de manera correcta las doctrinas bíblicas o defender la verdad a toda costa, sino también además incluye ser un ciudadano obediente y respetuoso a las autoridades civiles, sean esas autoridades más o menos dignas de ser honradas. Algunos son defensores de la verdad, pero andan por la avenida 160. Eso no es muy de un buen cristiano. No. Pablo, un hombre lleno de Dios, reconoció su error al hablar de una mala manera ante una autoridad de su nación. Cuando él se equivocó, miren, Hechos nos deja registrado este error de él y su reconocimiento a que estaba mal lo que había hecho. En Hechos 23, 2 al 5, dice, el sumo sacerdote Ananías, un gobernante impío, religioso pero malo, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injuria. Pablo que dijo, bueno, sí, se lo merece. No, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Él reconoce, me equivoqué. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo era respetuoso, no porque este hombre fuera digno de su respeto, sino porque estaba puesto ahí por Dios y porque la ley lo mandaba a tenerle respeto. Y por eso él reconoce su error, dice, no sabía, si no, evidentemente no estaba diciéndolo, pero lo entendemos. Si hubiera sabido, no lo hubiera respondido de esa manera, hubiera sido más respetuoso. Por lo que entonces, hermanos, tenés que entender que una vida que vive un sacrificio vivo al Señor, como querés ser vos y quiero ser yo, tenemos que estar dispuestos a ser buenos ciudadanos de nuestra nación terrenal. ¿Por qué? Porque uno de tus deberes es resplandecer como luminar en medio de un mundo que está en tinieblas. Filipenses 2:15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esto, evidentemente, ser luminares en el mundo incluye santidad personal, una búsqueda diaria de la verdad y muchas cosas más, pero también un testimonio genuino de obediencia y de sumisión para las personas a tu alrededor, incluso los incrédulos. ¿Un testimonio de qué? De amor, de humildad, de obediencia y de sumisión a las autoridades. Como ya he explicado en otra ocasión, el requisito de 1 Timoteo 3:7 es para los pastores, pero es un requerimiento general para todos los creyentes. Fíjate, 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. O sea,
mañana uno de ustedes, hermanos, le va a predicar a un vecino y le va a decir, no, porque Cristo nos ama y Él esta cosa, esto, otro, y te dice, ¿de qué me venís a hablar vos del Evangelio? Estás todo el día gritando y diciendo un montón de palabrotas contra el presidente. ¿Y de qué me venís a hablar vos? Primero que cambie tu vida. Vas a caer en descrédito si estás todo el tiempo hablando de una manera mala o quejándote, o todo el tiempo incentivando la violencia contra las autoridades. No te va a dar crédito con las personas. Tenemos que mostrarnos como gente temerosa de Dios también en esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que se espera de tu vida. Mi pregunta, terminando esta parte, es ¿cómo es tu comportamiento en cuanto a este tema? ¿Cómo es con tu vida? Todo esto que hemos hablado. Finalmente, me gustaría hablarles a aquellas personas que están sin Cristo o que piensan que están con Cristo, pero tal vez no es así. ¿Cuál es un patrón de vida que les puede mostrar que tal vez todavía a vos que estás hoy aquí puedes pensar que estás en condenación, aunque por ahí pensabas que eras creyente? ¿Cuál puede ser eso? Bueno, claramente un ser humano, una persona que hace con su vida lo que quiere sin rendir cuentas a nadie y por sobre todo sin tomar en cuenta el señorío de Cristo, realmente no puede tener ninguna seguridad de que sea salvo. Si no te sometes a nadie, si haces con tu vida lo que querés, y evidentemente por sobre todas las cosas no te rendís al Señor, ¿por qué pensás que vas a ser salvo? Si tu vida muestra una clara contradicción a los mandatos de Dios y si en tu vida no hay frutos que demuestren una obediencia a su voluntad, ¿por qué vas a pensar que de verdad sos un ciudadano del reino de los cielos? ¿Qué te daría seguridad si tu fruto no está mostrando eso? Tenés que recapacitar, por favor, recapacitá en cuanto a esto. Dejá de excusarte por tu falta de arrepentimiento y de tu orgullo espiritual. Dejá eso, por favor, amigo que me escuchás. Porque evidentemente esa senda en la que estás te va a llevar al engaño y a la perdición, en definitiva. Claramente no sos salvo por obedecer a Dios, pero la desobediencia persistente a Él está demostrando que probablemente no lo conozca y no lo ames de verdad. Pero eso hoy puede cambiar. Cristo vino al mundo para salvar al que estaba perdido. Hoy tenés que arrepentirte de tus pecados y creer de todo corazón en el Señor Jesucristo. ¿Y sabés cuál es la buena noticia? Que si hoy mismo te arrepentís y crees de verdad, hoy mismo vas a recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna, porque Jesús promete que así es. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy al respecto? Vení a Cristo, no esperes más, por favor. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que nos habla nuestra vida, que nos habla de una manera hermosa, nos llama la atención para que vivamos de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos en esto, por favor. Guíanos a hacer tu voluntad, a cumplir con tus mandatos, a poder obedecerte porque esa es tu voluntad y a poder mostrar vidas que glorifiquen y honren tu nombre. Señor, bendecí este tiempo final de alabanzas, que sea un tiempo de edificación en que podamos alabar y bendecir tu nombre, que todo pueda ser hecho para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.